Buenas tardes, 26 de abril del 2022, como siempre en nuestros eventos de los martes de presencia y virtuales. Martes con martes decimos que tenemos que mantener la calidad de nuestros ponentes y eso es lo que nos fortalece y siempre lo hemos tratado de hacer con la ayuda de todos los amigos que nos acompañan. Hoy nos acompaña el químico Cristian Gerardo Montoya Rodríguez. Ya en ocasiones anteriores nos ha dado pláticas sobre este tema que es de suma importancia, de las arañas y de las serpientes, pero no me corresponde a mí presentarlo. Nosotros con gran alegría le damos la bienvenida, sin embargo, la presentación correrá a cargo de la directora de la Asociación Civil AgroSurs Internacional, quien le dará la más cordial bienvenida al químico Cristian. Muchísimas gracias. Mari, te cedo los micrófonos y la cámara. Gracias, médico. Muchas gracias a todos los que se han conectado a otro martes de presencia, y yo sé que algunos de ustedes están carreras porque ya iniciaron clases presenciales, muchos maestros y estudiantes, pero aún así agradecemos que se estén conectando con nosotros en martes de presencia con el tema innovación en el desarrollo de antivenenos en México. Como decía el médico, tenemos al químico farmacobiólogo Cristian Gerardo Montoya Rodríguez. Él es asesor de la Fuerza Especial Silanes, asesor de la región Puebla-Veracruz, Tlaxcala del Laboratorio Silanes. Y pues el tema, yo creo que muy a tiempo para que muchos que están en el ámbito de conocer antivenenos y los que no estemos en contacto de bichos raros o serpientes y todas esas cuestiones, pues no nos viene de más que lo sepamos y recomendemos a otros que conozcan al químico para que se enteren del tema. Bienvenido, químico, es todo suyo el micrófono y todo suyo la cámara. Buenas tardes. Buenas tardes, pues muchísimas gracias a todos ustedes por la invitación. Para mí es un gusto aquí poder compartir nuevamente este tema que, como bien lo mencionan, se me hace muy importante que el público en general pueda conocer también acerca del desarrollo de los mismos, que sepan que hay un producto que atiende esta necesidad que es un problema de salud pública en México, que es el envenenamiento causado por mordeduras y picaduras de animales de ponzoña. Y pues bueno, no queda nada más que empezar con esta pequeña plática que les traigo el día de hoy. Voy a hablarles primero acerca de unas generalidades, acerca no quiero pasar mi diapositiva, permítanme. Está listo. Sí, esto. Listo. Muy bien, bueno, vamos a hablar primero del panorama general en México. Tenemos que México es el quinto país con mayor biodiversidad en el mundo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que tenemos una gran cantidad de especies, tanto de flora como de fauna. Dentro de esta fauna contamos con 3 especies que son animales de importancia médica en México. ¿Por qué? Por la capacidad de generar intoxicaciones en el ser humano. De la interacción con estas especies en México se reportan alrededor de 350,000 intoxicaciones por animales venenosos al año. Podemos ver es un número bastante alto, que si nosotros hablamos con nuestros familiares, con nuestros amigos cercanos, pues dirían, quizás nunca me he enterado, ¿no? de alguien que haya parado en el hospital por alguno de estos animales que enseguida les vamos a mencionar, pero vean de que hay comunidades, zonas que son de alta incidencia, que bueno, llegamos a tener hospitales hasta con 5 o 6 pacientes al día por picadura de alacrán. Tenemos zonas también de riesgo de mordedura de serpiente, tanto en Puebla como Veracruz, que es la zona que me corresponde. Tenemos hospitales en donde atienden un número muy grande de pacientes, y pues bueno, es de importancia que nosotros sepamos cuáles son estas especies, ¿no? Dentro de los alacranes vamos a encontrar los que son de importancia médica, están dentro del género de los centuroides. En las arañas tenemos 2 géneros de importancia, que son las Latrodectus y las Loxoceles. La Latrodectus es conocida como la araña viuda negra, y la Loxoceles como la araña violinista. Contamos también con otras especies de importancia médica que son de la familia de los vipéridos y los elápidos,
Dentro de los vipéridos vamos a encontrar a las cascabeles, a las nauyacas, a las bufadoras, cuatro narices, también las conocen. Y dentro de los elápidos vamos a encontrar a las cobras, a las coralillos y a las mambas negras, que en México, bueno, las que tenemos van a ser las coralillo. Es un incremento anual del número de las intoxicaciones que existen en México. Hemos hablado que, bueno, se ha mantenido un promedio en cada uno de los estados. Es muy raro que bajen, pero sí llegan a subir algunos casos en algunos de los estados importantes como San Luis Potosí, como Veracruz, Puebla, que en este 2021 que terminamos, pues terminaron en los estados con mayor incidencia por mordedura de serpiente. Hay una problemática general en México, un problema de salud público. Esto enfocado pues a la alta incidencia, como lo podemos ver, los 350,000 casos, el desconocimiento de la biología de las especies, el desconocimiento como tal de la acción de los venenos, la diversidad de los esquemas de tratamiento en las unidades médicas, que a pesar de que, bueno, se brindan capacitaciones a estas unidades médicas, aún, bueno, existe cierta rotación de médicos en los hospitales, médicos nuevos que ingresan a estos hospitales y que es su primer caso. En estos primeros casos que tienen médicos, en ocasiones pues entran en cierto estrés, ¿no? Porque, bueno, desconocen cómo es que se debe realizar el tratamiento correcto del paciente. Pero bueno, nosotros como Laboratorio Silanes, en Retox, hemos enfocado parte de nuestro trabajo en poder generar estas capacitaciones a todo médico en instituciones como Secretaría de Salud, IMSS, ISSSTE y hospitales privados para evitar exactamente que el médico se encuentre con un paciente de estos en su carrera y que pues desconozca cómo llevar a cabo el correcto manejo. También, bueno, hay una falta de literatura médica local. Los médicos nos hemos dado cuenta que a veces les cuesta trabajo poder levantar la pluma y poder generar un reporte del caso, ¿no? De una mordedura por serpiente. Hay veces que la experiencia con un solo caso que hayan tenido y que lo hayan reportado y hayan hecho algún paper con ese paciente, ayuda mucho para la experiencia local en el hospital, en el estado, y pues bueno, pueden servir de referencia para otros médicos que no han pasado por lo mismo, ¿no? También hay un miedo y mal uso de los antivenenos y esto es enfocado, bueno, a que el mismo producto, los sueros antiveneno que eran conocidos anteriormente, eran un producto que tenía una seguridad y una eficacia pues, baja en comparación a los favoterápicos, que así es el nombre que tienen al día de hoy. Voy a hablarles acerca de cuál es la diferencia de los sueros antiveneno que existían hace ya muchos años y cómo son los favoterápicos, los productos que tenemos al día de hoy para que vean cuál es la seguridad. Y bueno, era un suero que era un producto biológico completamente, que tenía una seguridad y una eficacia muy baja, contenía tenían anticuerpos completos, perdón, no eran completamente puros, los métodos de análisis no eran validados y los lotes no eran reproducibles. ¿Qué quiere decir? Que por cada frasco que se tenía de suero antiveneno, en ocasiones la concentración de la molécula que va a generar la neutralización del veneno era menor a la establecida. En ocasiones teníamos un 65%, en ocasiones un 50%, en ocasiones un 49%. Entonces, ¿qué pasaba con el esquema de tratamiento en los hospitales? ¿Cuántos frascos le debía pasar el médico a su paciente si teníamos lotes que no eran reproducibles y que las concentraciones variaban? Bueno, pues el médico tenía que aplicarle cantidades digamos, a ojo de buen cubero, esto intentando pues neutralizar el veneno, pero sin tener un esquema de tratamiento fijo, ¿no? Era así que era un poco empírico poder tener un esquema. Y tenían una alta probabilidad de desencadenar efectos secundarios. ¿Por qué? Bueno, porque todavía estos sueros tenían algunas proteínas de alto y bajo peso molecular, tenían albúmina, y el mismo anticuerpo completo generaba ciertos problemas. ¿Qué es un anticuerpo? Vamos para empezar. Aquí tenemos del lado derecho, tenemos una imagen, no sé si tengo puntero, déjame buscar el puntero. Muy bien, bueno. Esto es un dibujo como tal de un anticuerpo completo, una inmunoglobulina G, que es un nombre real. Es una inmunoglobulina que de manera estructural son dos pares de cadenas polipeptídicas unidas por puentes disulfuro
y que forman dos fracciones, la fracción variable de la molécula, que es esta fracción donde se hace la bifurcación, y la fracción constante de la molécula, que es la fracción de abajo, la fracción inferior. En la fracción variable de la molécula es donde se lleva a cabo la unión con el veneno y genera la neutralización del mismo. Eso es la molécula del antídoto. Y esta fracción constante de la molécula se tenía todavía presente en los sueros antivenenos de ya hace un tiempo, y esta fracción constante generaba muchos efectos secundarios en el paciente. ¿Por qué? Bueno, porque la elaboración misma de los fagoterápicos o de los sueros antivenenos de hace años es a través de la inoculación de pequeñas cantidades de veneno en caballo, y nosotros extraemos estos inmunoglobulinas G ya del suero que está hiperinmune del mismo. Entonces, como es una molécula equina, esta fracción constante todavía tiene identidad como una molécula equina, y al entrar a nuestro organismo mismo reconocía como una molécula extraña y atacaba a la misma molécula que generaba la neutralización. Esto, bueno, generaba también algunos efectos secundarios, y por eso el médico en ocasiones tenía ese miedo al uso del antídoto, porque consideraban que en ocasiones se ponía más grave de lo que podría solucionarse el problema del paciente. Muy bien, bueno, ahora al día de hoy, ¿cómo nosotros estamos generando los fagoterápicos? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la innovación en el desarrollo de estos mismos? Bueno, primero lo que nosotros realizamos para elaborar el fagoterápico, se hace la extracción del veneno de estas especies. ¿Cómo se hace en el caso del alacrán y de la viuda negra? Bueno, se hace a través de electroestimulación. Son pequeños choquecitos eléctricos que se le da al animal sin lastimarlo. Esto generando únicamente de que pueda, digamos, se vacíe la glándula de veneno y nosotros poderlo extraer en una cajita Petri. En el caso de las serpientes se hace a través de mordedura en paño, que bueno, creo que hemos visto muchos videos nosotros de cómo se realiza esta extracción de veneno en las serpientes. Se requiere un pequeño paño, un vaso de precipitado en la parte inferior, se estimula que la serpiente muerda este paño, y pues bueno, se va a extraer el veneno de la serpiente. Con los dedos de lado, como lo podemos ver en la imagen inferior izquierda, con los dedos laterales, la persona que está manipulando a la serpiente está comprimiendo un poco la glándula de veneno para extraer lo más que se pueda de la misma. Una vez que se extrae el veneno de estas especies, se preparan los antígenos por grupos de veneno, o sea, alacranes, arañas y serpientes, no se juntan. Esto para hacer también un fagoterápico específico. Se requiere un grupo de caballos específico que toda la vida de este caballo nos van a funcionar para poder utilizar solamente para una especie, la inoculación de una sola especie. En este caso tenemos un grupo de caballos donde se inocula para arañas, otro que se inocula para alacranes y otros para serpientes. Una vez que se inocula el veneno de serpiente en los caballos en cantidades muy pequeñas, esto no generando la intoxicación en los mismos, lo único que nosotros logramos es que el plasma ya sea hiperinmune y que el caballo forme los anticuerpos que van a ser las moléculas que van a neutralizar al veneno en nuestros pacientes. Nosotros extraemos este plasma hiperinmune y lo vamos a llevar a un proceso de producción. En este proceso de producción, nosotros vamos a eliminar a la albúmina, a todas las proteínas de alto y bajo peso molecular que tienen el mismo suero del caballo. Y también vamos a realizar una digestión enzimática con pepsina. Esto para eliminar la fracción constante de la molécula que a un inicio les mencioné que tenían los sueros antiveneno. En esta fracción constante de la molécula, nosotros con pepsina que se hace la digestión, nosotros nos vamos a quedar únicamente con la fracción variable, la fracción FAB2, que es la fracción donde se lleva a cabo la unión con el veneno, pero eliminando la fracción que generaba los efectos secundarios. Al día de hoy, este producto tiene, tanto en los frascos, un 93% de eficacia, y no vamos a bajar de esa cantidad, de ese porcentaje de eficacia. Y también va a neutralizar sin generar estos daños. Bueno, la diferencia ya son productos biotecnológicos, ya contienen como un mínimo del 95% de factor FAB, están libres de anticuerpos completamente puros, de albúmina, de proteínas de alto y bajo peso molecular, libres de virus, los métodos ya son validados, los lotes son reproducibles
y es poco probable que se desencadenen los efectos secundarios. Bueno, nosotros tenemos un producto que ya al día de hoy en todos los hospitales de la Secretaría de Salud, IMSS, ISSSTE y hospitales privados cuentan con este producto. Entonces, no tengamos miedo tampoco nosotros como público en general si llegamos a tener algún accidente con algunos de estos animales de ponzoña, pueden asistir con la seguridad de que hay un tratamiento que es completamente seguro para ustedes y que puede salvarles la vida. ¿Cuál es la ventaja también para un grupo específico de profesionistas que son los biólogos que van a hacer trabajo en campo? ¿Qué pasaba con los sueros antiveneno que tenían que tener una temperatura de almacenamiento de 2 grados centígrados durante toda su vida en almacén? Cuando ellos iban a hacer trabajo en campo, que iban a hacer alguna recolección de especies en ciertas comunidades, ellos debían de llevarse estos sueros antiveneno para evitar que en estas comunidades sufrieran algún accidente y pues estuvieran lejos de un hospital y bueno, por lo menos poder aplicarse las primeras dosis antes de llegar a una unidad médica. Pero estos frascos, estos sueros antiveneno que existían antes, pues tenían que llevarlos en una hielera que si ellos estaban 2, 3 días en campo, la verdad no se mantenía la temperatura y esos sueros al regresar a su viaje pues tenían que desecharlos porque ya no funcionaban. A día de hoy, que sea un producto liofilizado, como parte también de innovación en el desarrollo de estos fagoterápicos, el que sea liofilizado permite que sean almacenados a una temperatura de hasta 37 grados centígrados. Entonces ya lo podemos tener a un almacenamiento como cualquier medicamento de anaquel, cualquier medicamento que tenemos en casa, tiene esta misma restricción de temperatura. Obviamente, como todo medicamento, siempre se debe conservar en una zona donde no le dé la luz directa, donde no tengamos humedad y que no rebase esta temperatura. Entonces, bueno, al día de hoy, los biólogos pueden llevarse este fagoterápico a campo en sus mochilas sin ningún problema y regresarlos y volverlos a poner en el anaquel y ocuparlos en otra ocasión que se vayan a campo sin que se desperdicien. Muy bien, la vida media de fagoterápico es de 125 horas. Tiene la capacidad de reducir los niveles de veneno en sangre en no más de 1 hora. Esto si se dan las concentraciones adecuadas. Aquí vamos a hablar un poquito, además de la innovación y el desarrollo del fagoterápico, también vamos a hablar acerca del ofilismo, para que vean ustedes la cantidad de fagoterápicos que se llegan a ocupar para un paciente que llega a sufrir un envenenamiento por este tipo de especies. Laboratorio Silanes, que es un laboratorio orgullosamente mexicano, ya manda fagoterápico, no únicamente en México ni en Latinoamérica, sino también en todo Norte, Sur, Centroamérica, en Asia, en África. Nosotros somos un laboratorio que ya también fue certificado por la OMS como uno de los laboratorios que pueden atacar el problema de África con el envenenamiento por mordedura de serpiente. Voy a hablarles un poquito acerca de los animales como tal. Les mencioné al inicio que tenemos unos que son de importancia médica, que son los alacranes, las arañas y las serpientes, ¿no? ¿Qué es el veneno? Bueno, es un grupo de neurotoxinas, de enzimas y de componentes de alto y bajo peso molecular que tienen únicamente 2 funciones, la defensa y la alimentación. Con esto quiero decirles que no es una agresión por animal de ponzoña, no agreden al humano porque no nos ven como un alimento, ni tampoco ellos van a poder comer de nosotros, no van a poder alimentarse de nosotros, somos una especie muy grande. Entonces es por mera defensa. Como es defensa, nosotros hablamos que es un accidente con mordedura por mordedura de serpiente, un accidente con alacrán, un accidente con araña. ¿Okay? ¿Cuáles son los factores de riesgo? En el caso del huésped, bueno, la edad, si tenemos un paciente que tiene más de 60 años o menor a los 10 años, es un paciente que puede llegar a un grado de envenenamiento mucho más rápido que un paciente sano, adulto. También el estado de salud del paciente va a influir mucho en los tiempos. Si tenemos una enfermedad concomitante, alguna comorbilidad, una diabetes, alguna hipertensión, es un paciente de alto riesgo. Entonces, para ese tipo de población es de inmediato el llevarlos al hospital para recibir la atención. La hidratación del paciente. Si tenemos un paciente deshidratado, tenemos una concentración más alta de veneno en sangre y también se va a requerir que el paciente llegue mucho más rápido y va a ser de mucho mayor urgencia la atención del mismo.
El medio ambiente o el clima también es un factor de riesgo. Tenemos ciertas épocas en el año donde aumenta la mordedura de serpiente, la picadura de alacrán. Voy a hablar de aquí de Puebla para que se den una idea cómo están las temporadas aquí en el estado. A partir de junio a octubre tenemos mayor incidencia en mordedura de serpientes, y de marzo a junio, exactamente donde empiezan las temporadas de lluvias fuertes, es donde tenemos mayor picaduras de alacrán. Las mordeduras de arañas, tanto de viuda negra como violinista, son escasas, son muy pocas en el estado, pero son en todo el año. No hay una temporada como tal que aumenten, sino todo el año sigue manteniéndose la misma incidencia. El agente o la especie también va a ser un factor de riesgo. ¿Por qué? En el caso de las serpientes, podemos sufrir un accidente con una serpiente joven, una serpiente adulta, una serpiente que acaba de ocupar su veneno para alimentarse, una serpiente que tiene un estado de salud malo, una serpiente que está en una comunidad diferente a otra. Con que esté en una comunidad diferente y su alimentación se basa en distintas especies, eso también va a modificar o va a tener, digamos, la calidad de su veneno dependiendo de lo que la serpiente ha podido comer en su vida, ¿no? ¿Cómo estamos en los datos en Puebla con las mordeduras de serpiente? Tenemos que en Puebla, en ofidismo, tenemos que Puebla tenemos alrededor un promedio de 350 casos al año. Tenemos desde 2016 al 2021 que los datos se mantienen muy parejos, ¿no? Realmente nunca ha bajado de los 300 casos. Y pues bueno, tenemos en el estado la distribución de farmacoterápicos según la incidencia. Por ejemplo, aquí en el estado tenemos toda la zona de la región norte, la Sierra Norte, donde la incidencia es mucho más alta. En el caso del alacranismo, tenemos que en 2016 a 2021 también se ha mantenido muy pareja la incidencia. Estamos alrededor de los 13,000 casos aproximadamente al año. Es un número bastante alto, ¿no? Y en animales de ponzoña, aquí datos del boletín epidemiológico que sale en la publicación semanal. Aquí en este apartado vienen arañas que son de importancia médica y otras que no son de importancia médica. También pueden venir ahí avispas, abejas, otros animales de ponzoña. Entonces, el dato como tal de cuántas mordeduras por arañas tenemos en el estado es un dato que se desconoce un poco. Realmente digo, por datos que se tienen de los hospitales, realmente son muy pocos, llegan a ver alrededor de unos 40 máximo por mordeduras de Latrodectus en el estado de Puebla al año. Bueno, también por grupos de edad podemos ver de que en casos de ofidismo, tanto mujeres como hombres, vemos de que en hombres es más común que se sufre el accidente. En animales de ponzoña es muy parejo, tanto en hombres como mujeres, y en el caso del alacranismo se inclina un poco la balanza hacia la incidencia en mujeres. Vamos a ver un poquito el ofidismo en el estado de Puebla y algunos datos generales a nivel nacional. El panorama epidemiológico por mordedura de serpiente en México, tenemos que en el 2021 se tuvieron 3,854 intoxicaciones. ¿Cuáles fueron los 3 estados que tuvieron mayor incidencia en el 2021? El primer estado fue Veracruz, con 421 intoxicaciones. Puebla, en segundo lugar, quedó con 402 intoxicaciones, y Oaxaca con 353 intoxicaciones. Otros estados que también tenemos una incidencia de San Luis Potosí, por ejemplo. Y como podemos ver, en hombres y mujeres se presenta a nivel nacional también, principalmente en hombres, el accidente. Las regiones con mayor incidencia en el estado van a ser por mordedura de serpiente, por mordedura de serpiente va a ser el Valle de Atlisco con moderado, la Mixteca, Tehuacán y Sierra Norte con moderada incidencia, y la alta incidencia lo vamos a ver más en Valle Cedral, en Sierra Suroriental y la Sierra Norte del estado. ¿Cuáles son las especies que tenemos distribuidas en Puebla? Bueno, vamos a tener la Crotalus, Molossus, Cutulatus, la Pulminatus, la Polistictus, vamos a ver Tlalosi, también vamos a ver Intermedius, Rabus y Triceriatus.
Vamos a ver aquí al lado de cada una de las especies, pongo el pequeño mapa de la distribución y también, si quieren estos datos también se los puedo dejar también aquí con la gente de aquí de AgroSource para que se los pueda compartir cuando ustedes gusten. La incidencia del alacranismo en el estado de Puebla, bueno, tenemos que un promedio de 13,648 casos en el año y vemos de que la incidencia es toda en el sur. La mayor cantidad de casos pasan en toda la región del sur del estado. Los hospitales que reciben más pacientes al año es el Hospital Izúcar de Matamoros, el Hospital de Acatlán, que son hospitales de la Secretaría de Salud. Únicamente en estas dos comunidades, que son Izúcar de Matamoros y Acatlán, están recibiendo aproximadamente el 75% de los casos anuales. Entonces, digo, ahí llegan muchos pacientes diarios por este problema. ¿Cuál es el alacrán que tenemos en el estado de Puebla? Tenemos al Centroides limpius, que es un alacrán que es de importancia médica. Podemos ver ahí, tenemos la distribución del mismo. En el caso de la incidencia del atroectismo, como podemos ver y como les comenté, es muy escasa, es baja en el estado de Puebla. Y tenemos algunos hospitales que han recibido pacientes de este tipo. Siempre son en hospitales de mayor importancia en el estado, como puede ser el Hospital General Norte, Hospital General Sur, que se encuentran en la capital. Tenemos también en Atlisco, tenemos el Hospital General de Izúcar de Matamoros, Acatlán y Tehuacán, que son los hospitales que han recibido más pacientes. Esto no quiere decir que se hayan dado en estas comunidades el accidente. En ocasiones es alrededor del hospital, que está en unas comunidades lejanas, pero bueno, se acercan al hospital para recibir atención. Ahí es donde se reporta el paciente y ahí es donde nosotros tenemos el dato de que ahí llegó el paciente, ¿no? La Latroectus magna, la distribución, bueno, es prácticamente en todo el estado, y la Latroectus geométricus, que es digamos, la viuda café, también conocida como viuda café, también está distribuida en dos pequeñas secciones de nuestro estado, el Valle Cerdán y una parte de la Sierra de Atlisco. En el caso de la incidencia por loxocelismo en el estado de Puebla es aún más baja, realmente los casos en el año son muy pocos, y esto también quiero que sirva un poquito para desmentir esas notas amarillistas que nosotros podemos observar en algunas redes sociales de cómo satanizan a la araña violinista, de los cantidad de casos que existen y las muertes que llevan, ¿no? por la mordedura de esta araña. Son muy pocos los casos, y estos casos son muy aislados, ¿no? En lo que van 3 años en el estado, los casos que se han reportado aproximadamente son unos 6 en 3 años. Solo tenemos 2 al año, y muchos de ellos también son por un diagnóstico equivocado, ¿no? Entonces, siempre nosotros les sugerimos a los médicos que si gustan, me apoyen en una interconsulta con alguno de los expertos de Redox, que son expertos en el manejo de paciente intoxicado a nivel nacional, en centros de información y asistencia toxicológica, y gustan ustedes ponerse en contacto con ellos para apoyarlos en el diagnóstico de alguno de los pacientes que les llegó a su hospital, que consideran que es una mordedura por violinista. Con todo gusto nosotros los podemos apoyar para contactarlos con ellos y que se verifique si realmente es un caso verídico de mordedura de violinista. En los hospitales que han recibido en el estado casos ha sido el Hospital del Sur, el Hospital Izúcar de Matamoros, Acatlán igualmente, y también tenemos el Hospital Ángeles, que también han recibido algunos pacientes por violinista. Los pacientes todos sepa yo, todos han salvado. La distribución de loxoceles en Puebla, tenemos la loxoceles malinci, la loxoceles huasteca y la loxoceles zapoteca. Tenemos 3 especies aquí en Puebla. Bueno, ¿cuáles son los pasos del manejo en general? Considerar, bueno, el primer paso es considerar la epidemiología local. Con eso que voy, si estamos en una región como Izúcar de Matamoros y llega un paciente con un piquete y no vio a qué le picó, pues estamos hablando que muy probablemente puede haber sido una alacrán, porque estamos en una región que contamos con muchos de estos animales. No es lo mismo si nosotros nos vamos a Veracruz y estamos diciendo que no sabemos qué nos picó y vamos a decir que muy probablemente es un alacrán. Es una región en donde los alacranes no
no se presentan tanto. Las intoxicaciones de gravedad por alacrán en Veracruz es muy poca. Entonces, tenemos que considerar como médicos cuál es la epidemiología local para de ahí, bueno, partir qué pudo haber sido si es que no llevan al bicho con el cual sufrieron el accidente, ¿no? Después, bueno, identificar si el animal, en dado caso que lo llevó, es venenoso o no, la descripción de las características físicas del mismo y obviamente la clínica, ¿no? Si no se tiene realmente la especie, pues únicamente tendrá que ser por la parte clínica que vamos a dar el diagnóstico, ¿no? De identificar factores de riesgo tanto en el huésped como en el animal y considerar la fisiopatología de los venenos. Hay venenos que son neurotóxicos, otros que son necrotóxicos. Entonces, dependiendo de cuál es la naturaleza del veneno mismo, es como nosotros vamos a irnos inclinando a qué especie fue la que mordió o picó a nuestro paciente. ¿Okay? Identificar posibles complicaciones, si podemos llegar a tener alguna crisis hipertensiva, alguna parálisis respiratoria, alguna coagulación intravascular diseminada. Dependiendo de las complicaciones que puedan llegar a tener, también es como nosotros vamos a actuar con el medicamento conjunto al fagoterápico. Recordemos que el fagoterápico únicamente neutraliza el veneno, pero no va a reparar los tejidos que se dañen en el paciente. Después, que es de importancia que se pueda pasar el fagoterápico lo antes posible para evitar que el daño sea irreversible y que el paciente pueda terminar posiblemente con algún daño renal de por vida, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la mordedura por serpiente. Implementar medidas preventivas después de que el paciente, bueno, logra salir del envenenamiento, pues sí es comentarle, ¿no? Que el uso de equipos especiales en el trabajo, no dejar ropa en el suelo, y todas estas pequeñas acciones preventivas van a evitar que vuelva a sufrir un accidente. Si es que el paciente vive en una zona, pues, endémica, pues es muy probable que vuelva a tener algún contacto con esta especie y pues evitar que vuelva a suceder el accidente. Aquí tenemos, miren, para que ustedes puedan ver la complejidad del veneno de la serpiente, tenemos un estudio que se realizó aquí, una cromatografía en papel, donde ponemos distintos venenos de serpiente. Voy a hacer hincapié en estas dos, las penúltimas, que son las dos Botrops asper. Estas dos Botrops asper, a pesar de que son la misma especie, podemos ver de que al ver el complejo de la composición de las moléculas del veneno, podemos ver que las concentraciones varían a pesar de que es la misma especie. Es aquí donde yo les decía que va a depender su alimentación, su estado de salud, si es adulta, si es joven la serpiente, porque de ahí va a depender también si la complejidad del veneno tiene una calidad alta, una calidad baja. También esto va a afectarnos en cómo se puede presentar el envenenamiento en nuestro paciente. Posiblemente tengamos un edema muy extenso, vemos que la necrosis avanza mucho más rápido que en otro paciente. Esto va a depender también porque las concentraciones de las moléculas del veneno van a variar y eso también puede modificar nuestra fisiopatología. Vamos a ver tres moléculas importantes dentro del veneno de las serpientes. Tenemos primero la fosfolipasa A2, que bueno, eso va a tener acción sobre la acetilcolina, va a inhibir la fase postsináptica. Vamos a ver los datos de neurotoxicidad y podremos observar también una parálisis parcial o total del paciente. También esta fosfolipasa A2 va a tener acción inhibiendo el factor 10 de la cascada de coagulación, va a degradar el fibrinógeno y la fibrina, generando una anticoagulación y generando sangrados tanto locales como a distancia. De inicio vamos a ver los sangrados que van a ser sobre los orificios de la mordedura de la serpiente en la piel y posteriormente podremos observar en un paciente que empieza a sangrar por los lagrimales, por el recto, por la nariz. Bueno, realmente el paciente pues, se empieza a desangrar, ¿no? Otra de las moléculas van a ser las calicreínas, que tienen acción sobre las quininas y van a tener efectos sobre el aumento de la permeabilidad capilar. Vamos a ver un edema muy extenso en la extremidad donde se llevó a cabo la mordida. Esto va a generar un aumento de la presión hidrostática extravascular y va a evitar de que la irrigación sanguínea sea la correcta. Vamos a ver que el retorno sanguíneo está comprometido y vamos a obtener un síndrome compartimental. Este síndrome compartimental nos puede llevar pues, a la necrosis misma de la extremidad. Aquí es donde muchos médicos de primera instancia, cuando ven el edema tan extenso y ven que la irrigación sanguínea es mala en la extremidad y para poder salvarla de una amputación,
hacen una fasciotomía, que es rompen la piel del paciente para que pueda tener, digamos, más apertura y pueda haber mejor irrigación sanguínea y salvar la extremidad. No se recomienda hacerlo de primera instancia. Primero es el uso del fagoterápico y posteriormente ver la necesidad de realizar una fasciotomía, pero de primera instancia no es una buena praxis. También, bueno, genera una relajación en el músculo liso. O podríamos tener una hipotensión severa, shock y muerte de nuestro paciente. También las quimios van a tener acción sobre los receptores algógenos. Quiere decir que vamos a tener mucho dolor. Otra de las moléculas importantes dentro del veneno de la serpiente son las metalloproteinasas. Estas van a tener efectos sobre la degradación del tejido conectivo, nos va a llevar a una necrosis y nos puede llevar a dos caminos, que va a ser la pérdida del miembro afectado o infección, sepsis y la muerte de nuestro paciente. Como podemos ver, estas tres moléculas, bueno, son las principales que van a generar el envenenamiento. Y pues bueno, ¿cuáles van a ser los grados de envenenamiento según el tiempo en el que llegue el paciente a nuestro hospital? Si llega el paciente en este grado, que es grado 0, que es sin envenenamiento, vamos a ver únicamente el antecedentes de la mordedura, vamos a ver la huella de los colmillos y dolor local. ¿Por qué dice sin envenenamiento? ¿Por qué? Porque en algunas ocasiones las serpientes únicamente lanzan la mordida, pero no inoculan veneno. El veneno para las serpientes es algo de vital importancia para la supervivencia. Es algo que no lo pueden generar tan fácilmente, les cuesta y les cuesta, digamos, mucha energía poder crear este veneno y les cuesta aún más también cazar, alimentarse y que para eso crean el veneno. Entonces, utilizarlo con una especie que no va a poder alimentarse de ella, sino únicamente es de medida, digamos, como para alejar y que no se sienta agredida al final de cuentas la especie y ella va a lanzar la mordida, pero no va a inocular quizás todo el veneno o quizás no inocula nada. Podríamos ver la muestra aquí de los colmillos, pero no vemos un edema extenso, vemos que únicamente tiene dolor local el paciente. Si mantenemos ahí el paciente y vemos que no avanza el edema, muy probablemente fue una mordida seca y únicamente tenemos que esperar y después dar de alta al paciente. En caso que ya haya inoculación de veneno, ya vamos a ver un grado 1, que ya es envenenamiento leve. Vamos a ver hemorragia por los orificios de la mordedura. Vamos a ver un edema menor a los 10 centímetros del área afectada. Los médicos cada 15 minutos van haciendo su marcaje alrededor del edema, esto para ver cómo va a ir incrementando. Y de igual forma, ver al momento que le aplicamos fagoterápico, cómo puede ir reduciendo el edema y ver que va mejorando el paciente. En el cuadro 2 de envenenamiento moderado, vamos a ver un edema mayor a 10 centímetros, vamos a ver ya náuseas, vómitos, flictenas, oliguria. Aquí ya vamos viendo aquí en la imagen aquí de este paciente, cómo va haciendo el médico el marcaje de cómo va avanzando el edema, ¿no? Y estamos viendo una pequeña flictena también. Aquí también vemos otra imagen donde también va viendo el marcaje de nuestro paciente cada 15 minutos y como la hemorragia por los orificios de la lesión es constante, esa no para. En los datos, ya en un grado 2 de envenenamiento ya se tienen que revisar algunos datos de laboratorio como CPK, creatinina sérica, los tiempos de coagulación, que obviamente en un paciente que fue mordido por serpiente, los tiempos de coagulación van a salir muy alargados. Los tiempos de protomina y tromboplastina también son necesarios obtenerlos y la trombocitopenia. ¿Okay? Grado 3, que es envenenamiento severo, vamos a ver una necrosis en el área afectada, vamos a ver dolor abdominal, parestesias, hemorragia rectal, bucal, etc. Como les dije, las hemorragias primero son locales y posteriormente con el tiempo se pueden ser hemorragias distales. Datos de laboratorio van a ser muy alterados. El grado 4, que es un envenenamiento muy severo, ya vamos a ver la disfunción orgánica múltiple, choque y el coma de nuestro paciente. Esto, pues bueno, va a depender mucho del tiempo. Una pregunta que me hacen muy seguido es ¿cuánto tiempo tenemos para ir al hospital? Realmente va a variar mucho el paciente y todos los factores de riesgo que les comenté. Si hay una enfermedad que ya tenga el paciente, alguna comorbilidad, obviamente es un paciente que podría tener menos tiempo para la atención. Entonces, lo más importante es, si ustedes llegan a sufrir una mordedura o picadura por algún animal con uñas, es vital que se dirijan al hospital lo antes posible. Entre más rápido lleguen, es muy probable que le puedan atender rápido y que puedan salvar su vida.
¿Cuál es el esquema de tratamiento para una mordedura de serpiente? Bueno, en casos leves en niños, la dosis inicial va a ser de 6 a 10 frascos. En adultos va a ser de 3 a 5 frascos en un grado leve. Si llega el paciente en un grado moderado, ya van a ser 15 frascos en niños y 6 a 10 frascos en adultos. En un grado severo, de 20 a 30 en niños y de 11 a 15 frascos en adultos. En grados muy severos ya estamos hablando de 31 frascos o más en niños y 16 o más frascos en adultos. Esto es dosis inicial. Después de que se pasa esta dosis inicial del paciente, que esto se pasa diluido en una solución fisiológica de 250 mililitros, a un tiempo de media hora, la cantidad de frascos que necesita el paciente, y como dosis de sostén, cada 4 horas que se haga la revaloración del paciente, se tiene que aplicar la cantidad que vemos del lado derecho, 5 frascos en niños y 5 frascos en adultos, hasta el grado moderado. Si sigues en un grado severo, ya van a tener que ser 10 a 15 frascos como dosis de sostén para niños y 8 frascos en adultos. En muy severo vamos a tener 16 frascos y 8 frascos en adultos. Entonces, una cantidad pues, grande de fagoterápico que se llega a ocupar, porque nosotros requerimos estar por arriba de la concentración de veneno. Siempre tenemos que estar por arriba de la aplicación del fagoterápico para lograr la neutralización del veneno. ¿Okay? La vigilancia como tal al regreso a nuestro paciente después de los 7 a 10 días después de regreso, bueno, va a ser valorar otra vez el estado de salud de nuestro paciente, ver si hay un dato de infección o edema en el sitio de la mordedura y revisar nuevamente los laboratorios, la CPK y los tiempos de coagulación que estén normalizados. ¿Cuál es la diferencia con la intoxicación por los elápidos? Bueno, el veneno ya de los elápidos ya es un veneno que tiene una actividad neurotóxica y digestiva, y que también la incidencia por estos mismos van a ser mucho más rara, mucho más escasa. Tenemos que en México, yo considero que es menos de 100 casos en todo México por mordedura de coralillo. Como podemos ver, estos son los colmillos, son colmillos muy pequeños, y que en dado caso, si llegamos nosotros a ir en campo, tenemos un pantalón de mezclilla grueso, unas botas aptas para andar en el campo, los colmillos no llegan ni siquiera a atravesar el pantalón de mezclilla. Entonces, es también por estos tamaños de colmillo es un poco más complicado que llegue a haber un accidente. En un grado leve, aquí a diferencia de los bipéridos, vamos a ver también la historia de la mordedura, vamos a ver la huella de los colmillos, un dolor local, hemorragia que también se presenta en los bipéridos, vamos a ver parestesias locales y edema local. Aquí el edema va a ser local, no va a ser tan extenso como lo podemos ver en los bipéridos. Pero, a diferencia, como tenemos un veneno que es neurotóxico, vamos a tener ya en un grado moderado, vamos a tener astenia, dinamia, apoptosis palpebral, vamos a tener visión borrosa, vamos a tener diplopia, disnea, o sea, el paciente se está quedando dormido prácticamente. En grado severo vamos a tener ya un dolor en el maxilar inferior, vamos a ver disfagia, ausencia de reflejos, parálisis flácida, vamos a ver cefalorrea, disnea, paro respiratorio y coma del paciente. ¿Okay? En un esquema de tratamiento en coralillo va a ser en grado leve de 2 a 3 frascos en niños y 2 frascos en adultos. En moderado vamos a ver de 5 a 6 frascos en niños y 5 frascos en adultos, y en severo de 8 a 9 frascos en niños y 8 en adultos. No sé si me imagino que se van a hacer la pregunta, ¿por qué la cantidad de fagoterápico es mayor y en adultos es menor? Bueno, vamos a poner el ejemplo de 2 vasos de agua. Un vaso está a la mitad de lleno y el otro vaso está lleno. ¿Qué pasa si nosotros agregamos 2 gotas de colorante a cada uno de los vasos? ¿Cuál va a ser más concentrado? ¿Cuál va a tener más color? ¿El que tiene el vaso lleno o el que está el vaso a la mitad? Evidentemente el que tiene el vaso a la mitad es que vamos a ver una concentración mayor del pigmento. Así pasa, es un volumen de distribución menor el de un niño, por lo tanto la concentración de veneno en sangre va a ser mayor. Es por eso que requerimos mayor cantidad de fagoterapia, ya que debemos ser más agresivos en el tratamiento para poder evitar que el paciente salte a un grado de envenenamiento arriba del que se encuentre, ¿no? Y neutralizar el veneno lo antes posible.
Aquí están los dos productos que son diferentes. No debe de ocuparse uno para un accidente de otro, ya que si se pasa el flavoterápico distinto, es como si estuviéramos pasándole agua al paciente. No va a servir absolutamente de nada. El producto que tenemos para mordeduras de vipéridos va a ser el antivipmin, y el flavoterápico que se tiene para mordeduras de coralillos va a ser Coral-B. ¿Ok? Son flavoterápicos distintos y, como les dije al inicio, es un producto que es específico. Va a neutralizar el veneno para el que fue creado, no va a tener ninguna reacción para otro tipo de veneno, ya que el complejo de veneno es completamente distinto. ¿Ok? Las medidas de apoyo para el paciente siempre van a ser hidratación parenteral, los antibióticos, analgésicos y profilaxis tetánica. ¿Qué se debe hacer con el paciente en el sitio del accidente? Bueno, primero es tranquilizarlo y trasladarlo lo antes posible. Es importante que el paciente, pues, ¿cómo se llama? Se agite, ya que a que hay una mayor circulación de sangre, también vamos a tener un paciente que se va a distribuir el veneno mucho más rápido. Entonces, tiene que mantener la calma. Obviamente, es complicado que un paciente mantenga la calma en estos casos, pero podemos hacer algo para evitar este tipo de preocupación, ¿no? Si nosotros trabajamos en campo, somos biólogos, y vamos a hacer un trabajo de campo, no sé, a la Sierra de los Tuxtlas, por ejemplo, en Veracruz, ya sabemos que vamos a estar lejos de las carreteras o de las vías de comunicación rápidas para poder llegar a un hospital, pero ¿cuál es el hospital más cercano que se encuentra en su zona? ¿Cuál es el hospital que ustedes van a acudir cuando sufran un accidente en esa zona? Es muy importante que cualquier lado donde ustedes vayan a hacer trabajo en campo, ustedes biólogos, tengan reconocido cuáles son los hospitales y se pueden contactar con nosotros, con Redtox, y les podemos decir hasta los números de algunos médicos dentro de esas comunidades, para que si sufren un accidente se puedan acercar a ellos y les puedan dar un manejo correcto a la intoxicación. También, bueno, va a ser movilizar el miembro afectado, la limpieza del área afectada y retirar los anillos. Todo lo que pueda llegar a generar una presión se tiene que eliminar. ¿Okay? ¿Cuáles son los objetivos de la fagoterapia? Bueno, siempre va a ser neutralizar los venenos específicos, controlar el edema, estabilizar los tiempos de coagulación, la protección renal, evitar la fasciotomía, y siempre va a ser el tratamiento específico para este tipo de intoxicaciones. Nosotros tenemos, sabemos de que hay mucho tratamiento empírico en México. La gente está acostumbrada a tomar ciertos remedios caseros que a veces nos comentan la vecina, la tía, el familiar, ¿no? De aplicarnos lodo o comernos al mismo animal que nos picó, ¿no? Hay muchos mitos, pero yo lo que les recomiendo es, primero, vayan al hospital. En algunas regiones también tenemos culebreros, que es gente que se dedica a tener ciertos remedios herbolarios para ese tipo de intoxicaciones. No estamos en contra de ellos ni nada, es excelente lo que ellos realizan. Yo recomiendo que si ustedes tienen esa creencia y requieren ir al culebrero, ok, no hay ningún problema. Lo único que sí considero es de que la terapia tendría que ser en conjunto. Es muy importante que ustedes vayan al hospital, ya que ahí podrían recibir el tratamiento específico, ya que quizás ir a otro lado podríamos estar perdiendo un poquito más de tiempo. Contraindicaciones: no dar alcohol, no realizar ningún tipo de incisión sobre la lesión, no succionar el veneno, no sirve absolutamente para nada. La cantidad de veneno que se va a extraer realmente no ayuda en la fisiopatología del envenenamiento. Los torniquetes tampoco ayudan. Si estamos hablando, por ejemplo, de una mordedura de serpiente, que vamos a tener un edema tan extenso que ya va a comprometer la irrigación sanguínea, y nosotros, desde que nos muerde la serpiente, nos realizamos un torniquete, estamos todavía más generándole problemas para la irrigación sanguínea. Entonces, podríamos hacer que la necrosis avance mucho más rápido. Entonces, evitar hacer torniquetes. No aplicar hielo, ¿sí? Y aplicar el antídoto en el sitio de la lesión tampoco sirve de nada. Y aquí les pongo una lista de todo el tratamiento empírico que la gente hemos nosotros reportado, ¿no? De lo que nos dicen en los hospitales, la gente lo que hace antes de llegar a recibir la atención médica. De manera local se aplica NAJ, solo masticado con alcohol, se aplica thinner, se comen al alacrán, en el caso del cuando
el speaker arcano, se lo comen muerto, ¿no? Machacado. Se quema la herida con un cerillo, se ponen tiras, armadillo, excremento de animales. En el caso de los sistémicos, también se comen al ajo. Los tés de todos, creo que entre más hierbas tenga va a ser mucho más bueno, ¿verdad? Así creen. Y la verdad es que no lo es así. Se ponen chocolate, orines de burra, leche de burra, té de pasote, tener relaciones sexuales. Nada de eso tiene... Nada de eso va a generar un remedio para el envenenamiento. Así que, por favor, evitemos todo este tipo de acciones y acudan lo antes posible a la unidad. ¿Okay? Importante, si ya se lo recordé hace rato, pero lo voy a volver a mencionar, que es el antídoto neutraliza el veneno, pero no repara los tejidos destruidos. Hay una analogía que hace uno de nuestros expertos, que es el doctor Alfredo Chávez Aro, que menciona que el envenenamiento es como una casa que se está incendiando. Si nosotros estamos en esa casa y el incendio empieza en la cocina y nosotros tuviéramos a la mano un extinguidor, muy probablemente con eso tendríamos para poder apagar el fuego. Entre más pase el tiempo, posiblemente el fuego se pase a la cocina, a la sala, al comedor, y vamos a requerir más recursos para poder apagar ese incendio. ¿Qué quiere decir? Vamos a tener que hablar a bomberos, a protección civil, van a llegar, y cuando apaguen el fuego, posiblemente nuestro hogar ya no queda habitable, ya no queda ningún mueble. Es lo mismo que pasa con el envenenamiento de este tipo de animales. Entre más tiempo tardemos, más recursos se va a tener que utilizar, y una vez que se neutralice el veneno, muy probablemente, si no nos atendemos a tiempo, podemos terminar con alguna enfermedad ya de por vida, una enfermedad crónica, alguna insuficiencia renal, por ejemplo. Entonces, siempre es muy importante que nos atendamos lo antes posible. El tiempo, en este caso, es vital, ¿ok? Y bueno, eso es todo por mi parte. Aquí les dejo también mis datos y les hago la invitación a que ustedes puedan ingresar a esta página que es www.retox.org, en donde tenemos ahí información sobre todos los hospitales que cuentan con afagoterápico y que también reciben allá los pacientes, ya hay médicos capacitados. También tenemos ahí un directorio de expertos en donde ustedes van a poder tener su número telefónico, su correo, y poderles hacer cualquier tipo de pregunta acerca del envenenamiento de estos animales. También tenemos expertos biólogos, si requieren identificación de alguna especie que encontraron en alguna de sus comunidades, también pueden comunicarse con nosotros a través de esta plataforma, y nosotros con mucho gusto los apoyamos acercándoles a los expertos. Es un gusto para mí haberles dado esta plática. Les dejo también mi número telefónico que se encuentra en la parte inferior y mi correo electrónico. No sé si tengan alguna pregunta. Bueno, tienes una pregunta que dice, los antivenenos, su formulación varía según el país. Es lo que preguntan acá. Los antivenenos, su formulación varía según el país. Sí, bueno, son favoterápicos específicos. Quiere decir que el favoterápico que tenemos en México es creado con especies mexicanas. Para el favoterápico que se genera en Asia, el favoterápico que se genera en África, se ocupan especies del país para poder hacer el favoterápico. Es por eso que estos productos son específicos para cada región. Si nosotros llevamos un antivirmin de aquí de México, lo llevamos para África y queremos que nos funcione para un accidente con alguna serpiente allá, no va a funcionar. Ok. Yo tengo una pregunta. O sea, si una serpiente me muerde una mano y a otro paciente lo muerde en un pie, ¿varía el tiempo de su gravedad? Realmente, digo, los factores de riesgo van a ser muchos. Puede ser las enfermedades concomitantes, cuánto veneno inoculó la serpiente, pero la región donde nos puede morder, ¿qué puede variar en el tiempo? Entre más alejado digamos, del tronco, obviamente va a ser mucho mejor para nosotros, ¿no? Si va a ser extremidades, digamos que en manos y piernas podría ser el mismo tiempo, hablando de manera general, porque no sabemos cuánto tiempo es, pero pasa el mismo tiempo a que si sufrimos una mordida en la cabeza, sufrimos una cabeza en el estómago, una mordedura en el estómago, posiblemente avance mucho más rápido de intoxicación, el envenenamiento. Y es más rápido o es más agresivo el veneno de la coralillo que el de la cascabel.
No, son completamente distintos, sí, son muy, muy diferentes. Lo que llega a pasar, por ejemplo, digo, la experiencia que nos han dado algunos médicos que han atendido algunos casos por mordedura de coralillo, el veneno puede mantenerse inactivo por algunas horas, en el caso de las coralillos. Han habido algunos pacientes que llegan al hospital después de haber mordido por una coralillo, llegan 3 horas después, el médico los ve, no ven como ningún dato de neurotoxicidad, no ven que el paciente pues, esté quedando dormido, como podemos ver en los síntomas, lo dan de alta y posteriormente a las horas o al otro día el paciente se muere. ¿No? ¿Por qué? Porque el veneno se mantuvo inactivo y de repente se activó el veneno y generó ya toda la fisiopatología como la esperábamos, ¿no? Entonces sí, son complejos los dos venenos son muy complejos, no podría decir cuál es más adictivo. Tienes otra pregunta de Karina Velázquez que dice, ¿qué costo tiene un antiveneno de coralillo y uno de cascabel? Bueno, el precio va a variar según la farmacia, ¿no? O digamos el mecanismo de poderlo conseguir. El precio promedio de un antiviperino, de un frasco de antiviperinos de 2,700 pesos. El caso de un Coralmin, que es para famotirópico para coralillo, tiene un costo aproximado de 4,000, 4,500 pesos el frasco. Ya te pregunta y ella misma dice si hay genéricos. No, realmente nosotros somos el único laboratorio que produce fagoterápicos en México. En todas las instituciones de salud se encuentra el fagoterápico y eso es también muy importante que ustedes sepan. El fagoterápico en instituciones de salud, tanto Secretaría de Salud, están pues a su disposición y son gratuitos. Ese producto se compra anualmente para atender este problema de salud pública en cada uno de los estados, pero el producto está de manera gratuita y muy vasto en cada uno de los hospitales. Aquí lo importante es saber cuál es la región en la que usted vive, reconocer cuáles son los hospitales generales de la zona y muy probablemente en aquel hospital general que se encuentre cerca de usted van a contar con fagoterápico o se tienen los mecanismos para llevar el recurso de manera inmediata. Así que no hay ningún problema por eso. A menos de que uno lo quiera como un botiquín para tenerlo en casa porque no sé, manejamos serpientes venenosas o nuestro trabajo como tal es tener interacción con ellas, pues sí es necesario tener un botiquín, pero si no tenemos este acercamiento con las especies, tranquilos, el fagoterápico está disponible en la institución de salud que es más cercana que tengan mientras sea un hospital general, ¿ok? Gracias, Cristian. Mira, la misma Karina Velázquez te pregunta. Dice, me refiero a que si debe ser para cada especie o hay algo que actúe para varias especies. No. Fagoterápico es específico. En el caso del antivimín, bueno, va a ser para cascabeles y para navillacas. Va a cubrir algunas especies, tanto de crótalos como bótrops. En el caso de alacranmin, pues va a ser para los alacranes del género Centruroides. En el caso de Aracmin Plus, que es un fagoterápico para la Latrodectus mactans, que es la viuda negra, va a cubrir tanto para viuda negra como para la araña viuda café. Y en el caso de Reclusmin, va a ser específico para la araña violinista. Entonces, cada fagoterápico requiere ser específico. Ok, ya te da las gracias. Oye, te iba yo a comentar, había un caso, por ejemplo, una persona en el área de verduras de Walmart, lo picó una araña y llevaron la araña y se fueron al ISSSTE, que está ahí junto. Y le dijeron a la gente de ahí, oye, es que me picó esta araña. Y dice, no tienes apendicitis, tienes apendicitis. Y a las horas pues, tuvieron que amputar el brazo y se murió. O sea, como que falta ahí un poquito de cultura médica, ¿no? Cristian. Claro, no, digo, al final, nosotros como laboratorio, como lo mencionamos antes de esta plática, ¿no? El laboratorio se enfoca mucho en la capacitación médica continua, estando cerca de estas instituciones de salud, IMSS, Secretaría de Salud y privados, pero también
la obligación es de cada uno, ¿no? Mantener esa capacitación continua. Y también, creo que también evitar algunos egos que podría haber profesionales, que considerar que uno lo sabe todo, ¿no? Si realmente tenemos dudas de que nuestro paciente no sea lo que nosotros creemos, o podemos pedir una segunda opinión, es muy importante que nos acerquemos a las personas que llevan mucho tiempo estudiando este tipo de casos y que, aparte de que han estudiado muchos años esto, están siempre en la mejor disposición de apoyar. Sería muy diferente que tuvieran mucha experiencia y que fueran muy egoístas con su conocimiento, ¿no? Pero no, ellos están muy dispuestos a apoyar. Entonces, sí puede suceder estos casos, digo, ha pasado a través de los años muchos malos diagnósticos, no nada más de mordeduras de serpiente, ¿no? De muchas más cosas. Pero sí es importante que a través de este tipo de eventos, pues se haga conciencia y aquí en adelante no tengan ese error nuevamente, ¿no? Posiblemente, si, no sé, perdió la extremidad, un mal diagnóstico, pues bueno, posiblemente, quiero creer, pudo haber sido bioclínica, pudo haber sido tal vez alguna celulitis necrotizante, alguna fascitis, no sabemos, no tenemos al paciente, pero pues sí fue un mal diagnóstico quizás, ¿no? Pero es muy importante que pues siempre sigamos nosotros educándonos a través de este tipo de sesiones para que cada vez tengamos más información acerca de esto. Tienes otra pregunta que SL, dice SL para todos, dice, y si no sabes exactamente qué araña te picó, tiene que ser únicamente por la clínica. Únicamente se tiene que ver por los datos clínicos. Cada uno de los envenenamientos son característicos en ciertos signos y síntomas. Como les mencioné ahorita, en el caso de las dos serpientes. Vamos a poner un ejemplo. Tenemos una serpiente que nos mordió en el campo, pero nunca alcanzamos a ver ni siquiera el color de la serpiente. Simplemente supimos una serpiente porque vimos algo grande que se movió y se desplazaba. Llegamos a nuestro hospital y le decimos al doctor que nos mordió, muy probablemente una serpiente, no vi el color, no vi nada, pero pues seguro, ¿no? Empezamos a tener datos de envenenamiento. ¿Y cuáles van a ser los datos de envenenamiento que vamos a anotar en una mordedura por serpiente de cascabel? Vamos a ver edema muy extenso, vamos a ver un síndrome compartimental, vamos a ver una hemorragia, vamos a ver de qué una anticoagulación, tiempos de coagulación muy alargados, y que vamos a ver en los casos de un coralillo, vamos a ver datos de neurotoxicidad, el paciente se está quedando dormido, no puede levantar los párpados, se le cae la mandíbula, es completamente distinto. O sea, ahí el médico tendrá que tener el conocimiento para poder distinguir qué tipo de envenenamiento tiene frente a él, si es por una coralillo o por una serpiente de cascabel. Si ellos conocen bien la clínica, no es tan complicado como parece saber qué fagoterápico hay que aplicar. ok. Hasta ahorita aquí ya no hay pregunta nuestra. Creo que la informática de todo, aunque sean doctores médicos, la capacitación continua, Claro. no les falta nada. No, de hecho, yo creo que eso es a todas las carreras, ¿no? Digo, híjole, también pasa de los dos lados, tanto el médico que puede decir que ya conoce, ¿no? Ya conoce, porque un amigo le contó de cómo atendió un paciente, pero nunca le ha tocado a él, y pueda decidir atenderlo a como él sabe, sin preguntar, sin apoyarse de nadie. Y tenemos médicos también que se acercan mucho, ¿no? Y que piden mucho apoyo y piden nos hablan mucho a nosotros mismos, o que haya sido su segundo o tercer paciente, de repente se ponen en contacto con nosotros para contarnos cómo va y para ver si les damos una segunda opinión. Creo que el quitarse ese miedo a colaborar, a preguntar, creo que genera un conocimiento mucho más amplio sobre este tipo de casos, ¿no? O sea, es muy importante eso. Exactamente.
Exactamente. Bueno, pues creo que ya no hay dudas por parte de los asistentes. Ah, sí. Dice, ¿tienen cursos de capacitación? Preguntan. Claro que sí. Si tienen ustedes alguna organización, requieren alguna capacitación, con todo gusto también se pueden poner en contacto conmigo. De hecho, ahí en pantalla sigue también mi número telefónico. Se pueden poner en contacto conmigo y nosotros podemos apoyar con algunas capacitaciones, algunas sesiones. Nosotros realizamos también cursos para IMSS, Secretaría de Salud, ISSSTE, damos algunos cursos de entrenamiento con animales de ponzoña, pero si quieren que vaya enfocado a prevención, si quieren que vaya enfocado a alguna zona en particular, con todo gusto se pueden poner en contacto, ¿vale? Ok, Karina Velázquez, esperamos que hayan quedado despejadas tus dudas. Ahí están los contactos del químico Cristian Gerardo Montoya Rodríguez, de los laboratorios Ilanex. Ya nos habló también que existe una red, que es la red de TOX, y lo valioso que es la información que siempre comparten. Te manda las gracias, Muchísimas te gracias. manda las gracias. Lo importante que es que compartan la información y los conocimientos de expertos, como en el caso de Cristian, porque no cualquiera, yo diría que son contados las personas que nos pueden hablar sobre los antídotos y sobre los venenos, ¿no? No le tomamos mucha importancia. Como dijo en su plática el químico, muchas veces es higiene, muchas veces es el clima, pero ahí están, ¿no? En pláticas anteriores, en cursos anteriores que coordinó el químico Cristian, decían, la violinista es la raya de los cuadros, ¿no? Porque se encuentra atrás de los cuadros. Muchas veces hemos limpiado un cuadro. Eso se lo preguntamos a las gentes que están en casa, ¿no? Entonces, ahí se los dejamos. De nuestra parte, de mi parte, muchísimas gracias, Cristian, por compartirnos sus conocimientos. Muchas gracias, como siempre. Maestra, despedimos el programa. Claro que sí, médico. Les recordamos que mañana tenemos la continuación de nuestro taller de cómo colocar un calentador solar. No dejen de participar con nosotros. Va a estar muy emocionante porque nuestro tallerista va a traer algunos instrumentos para que aquí hagamos un simulacro de cómo se instala un calentador solar. El próximo jueves y viernes tendremos un taller dental para niños. Va a ser presencial y en línea. Participen en cualquiera de las dos modalidades. Aquí les esperamos presenciales con sus niños y en línea pues también para que ustedes tengan la facilidad de, al mismo tiempo que nos están observando, practicar en casa con sus pequeños. Evitemos que tengan problemas vocales y enfermedades. Dicen que muchas de nuestras enfermedades pues comienzan por la boca, por algo será, ¿no? Entonces, aquí, químico, mire, tenemos un reconocimiento. Muchas gracias por la invitación. Ya siempre va a ser para mí un gusto aquí acompañarnos a dar las pláticas. Muchas gracias. Gracias, Cristian. Muchas gracias. Sí, Agrosur Internacional y SMS Corporativo México siempre se complace de poder apoyarles con los temas de su interés. Mándenos ahí notitas de los temas que ustedes quisieran que nosotros abordemos, de cualquier temática, llámese agricultura, llámese ecología, llámese social. Nosotros estamos abiertos a poder apoyarles y a poder seguir subiendo información para ustedes. No olviden también consultar nuestro video del día de hoy, el día jueves en YouTube, va a estar disponible. Y sigan compartiendo nuestras redes, sigan compartiendo todas las actividades que Agrosur Internacional y SMC Corporativo México hacemos frecuentemente para ustedes. Nos vemos la próxima semana, primero Dios.